verso 1, primera de Samuel, capítulo 4, verso 1. Primera de Samuel, capítulo 4, verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar batalla a los filisteos, y campó junto a Ben-Ezer, y los filisteos acompañaron en Jafet, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Usted sabe lo que son 4,000 hombres heridos y matados. Es una cosa terrible. 4,000. 400 es mucho. Imagínense 4,000. Y cuando volvió el pueblo al campamento, oiga bien por favor para que entienda el sermón de esta mañana. Los ancianos de Israel le dijeron que no ha herido, oh Jehová, delante de los filisteos. ¿Y qué dijeron los ancianos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido en esta mañana que tú hables con la iglesia, que hable a nuestra vida, que ministre a nuestros corazones y que tu pueblo escuche la voz de Dios en esta mañana y que tú me uses como canal de bendición en estos minutos que voy a compartir con la iglesia tu palabra. Dame sabiduría, Señor, dame paciencia, quita de mí toda altanería o cualquier prepotencia que yo quiera utilizar para hablar tu palabra. Ayúdame a hablar tu palabra con humildad y que tu pueblo sea edificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse unos minutos. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes y quiero predicar con el tema presencia traspasada. Ese es el tema de esta mañana, presencia traspasada. Dele la mano al que está a su lado y dígale el tema de esta mañana, presencia traspasada. Repítaselo, presencia traspasada. Ya nosotros sabemos lo que es traspaso, ¿no me da? Cuando usted compra un vehículo y usted decide salir de él, ¿qué usted hace con el vehículo? Lo traspasa, se lo da a alguien, ¿no me da? Eso es traspaso. ¿Me entendió? Sigue funcionando el vehículo, sigue en movimiento, pero lo tiene otra persona que no es usted. Entonces, ¿qué usted hizo? Traspasó el vehículo. Por ejemplo, si tiene una casa y usted la casa no puede pagarla, se sienta con un hermano de usted y le dice, mira, yo te voy a traspasar el mortgage para que tú sigas pagando tú y sigas tú comprometiéndote con la responsabilidad de la casa porque los chavos no me dan y no tengo la capacidad de sostener los gastos que tengo en mi casa. Entonces, el traspaso es algo que ya es normal dentro de nosotros, pero en términos espiritual, el traspaso no tiene cabida. No puede tener cabida en nuestras vidas. Y muchos de nosotros, de una manera u otra, traspasamos la presencia de Dios de nuestras vidas. La importancia de la presencia de Dios. ¿Por qué hay que tener cuidado con la presencia de Dios? Por ejemplo, una de las cosas que yo tengo que saber es que Dios es inmanente porque es trascendente. La palabra inmanente significa que está en todo lugar y trascendente significa que no tiene límite de parte, que nadie puede pararlo, que nadie puede detenerlo. En el libro de Job, capítulo 2, verso 8, dice, el Señor es Dios de arriba de los cielos y Señor de abajo de la tierra. Cuando dice de arriba, está diciendo trascendente. Cuando dice de abajo, está hablando de inmanente, que es dueño de arriba y que es dueño de abajo. La Biblia revela que Dios tiene el control de todas las cosas,
Pero no significa que porque Él esté arriba y esté abajo, esté dentro de la gente continuamente. Hay que hacer un trabajo bien delicado para que Dios esté dentro de la gente. Y ahí es donde se pone la cosa delicada. ¿Me escucharon? Para comprender plenamente de que la presencia de Dios es importante en nuestra vida, lo primero que debemos de reconocer su acercamiento hacia nosotros desde la creación. Desde que Dios creó al hombre, Dios se preocupó de que el hombre entendiera que Él era parte fundamental de su vida. Desde que Él creó al hombre. Y por eso hubo todos los problemas que hubo en el Génesis. Porque el hombre siempre se preocupaba por otras cosas y no le daba la importancia que tenía que darle a la presencia de Dios en su vida. Entonces, cuando Dios crea al hombre, lo crea para que el hombre entienda que su acercamiento tenía un poder y tenía un valor incalculable, que eso no podía negociarse. En otras palabras, no hay ninguna deficiencia en que Dios no satisfaga la creación o que Dios no tenga la capacidad de ministrarse y mostrarse en la vida de nosotros. No hay ninguna deficiencia. ¿Usted sabe dónde está el problema? Que a nosotros se nos hace imposible invitar a Dios como parte de nuestras vidas. Y ahí está el problema de la presencia. La trascendencia de Dios desde lo creado pone todas las cosas en su justa perspectiva. Dios no viene a nosotros necesitando de nosotros, sino nosotros necesitando de Él. Dios no necesita que usted lo tenga como prioridad, porque sin usted y con usted, Él sigue siendo Dios. No sé si entienden el sermón de esta mañana. Y a veces muchos de nosotros entendemos como que nosotros somos la prioridad de servirle a Dios o de estar en las cosas de Dios. Y cuando nosotros nos olvidamos del objetivo principal, caemos en la desgracia que cayó el pueblo de Israel, y la presencia de Dios fue traspasada. La verdadera importancia del arca en el pueblo de Israel tenía una importancia tan poderosa, y es que el arca del pacto tenía una serie de escenarios y de ocurrimientos que pasaba por medio de los procesos de ella, que marcaban una connotación importante en la vida del pueblo de Israel. Lo que ocurría en la tapa del arca del pacto es conocido como propiciatorio. El término propiciatorio proviene de la palabra griega que significa como cubrir, aplicar, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer una expiación. El arca tenía una serie de trabajos en el pueblo de Israel tan importante, y por eso los israelitas le daban un valor excesivo al arca. Además de que representaba la presencia de Dios, el arca tenía una función fundamental para la santidad del pueblo y para que el pueblo fuese alineado a los preceptos divinos. A Dios le interesaba que el pueblo no honrara el arca, sino que respetaba lo que significaba el arca para el pueblo. Ahora bien, ya sabemos que la presencia de Dios, ya sabemos que traspaso, y ya entendemos la importancia del arca. El arca se guardaba, la expiación de los pecados estaba en el lugar santísimo. Los sacerdotes rociaban la sangre de animal sobre el propiciatorio, que era la tapa, y al aplicar la sangre, la ira de Dios consumía esa sangre y venía la misericordia, y el Señor toleraba la situación del pueblo, y era el único lugar donde era posible llevar a cabo la expiación. Por eso es que Cristo viene determinantemente, porque había que abolir ese proceso, que había que hacerlo constantemente. Si todavía el arca del pacto estuviese en movimiento, en función, usted sabía que ya no hubiese existido vaca, becerro,
ni animales, porque ya lo hubiésemos matado todo. Porque constantemente nosotros vivimos cometiendo pecado y es un asunto que ya es tradicional sobre nuestras vidas. Entonces, el arca juega un papel tan importante en la vida del pueblo de Israel, y cada cosa que el pueblo iba a hacer siempre se preocupaba de que Dios estuviese en el centro, porque ellos sabían que cuando Dios estuviera en el centro, las cosas iban a marchar bien. Y este es el problema que hay en Primera de Samuel, capítulo 4, del verso 1 al 12. Y es que Israel es derrotado por los filisteos. Durante mucho tiempo no había ninguna potencia en ese tiempo mundial como era Egipto y Siria, que eran la única potencia que eran mundiales en ese tiempo, que buscaban dominar la región. ¿Cuál era la región? Asia Menor, era el Oriente Medio y el Oriente Septentrional. Esos dos imperios eran los únicos que tenían esa capacidad, que buscaban dominar la región. Así que la batalla que Israel libraba no era con Egipto, ni tampoco con Siria. La batalla que Israel libraba era con sus vecinos que les rodeaban. Los vecinos cercanos de Israel eran los moabitas, los amonitas, y en este caso se llamaban filisteos. ¿Por qué se llamaban filisteos? ¿Por qué tenían ese nombre? Lo vamos a ver ahora por qué. Israel podía combatir equitativamente con los de Moab, con los de Amón, con los filisteos, pero había un grupo de los filisteos que eran los moabitas, que tenían un equipo militar griego. Y los filisteos usaban casco, escudo, casta, malla, espada, lanza. Lo que hacía que los filisteos fueran unos oponentes formidables. Los filisteos fueron los primeros en Canaán en procesar el hierro, en aprovechar al máximo las herramientas de guerra. Israel no tenía nada de esto hasta que no llegó Usías, que fue Usías en Segunda de Crónicas, que comienza a crear un ejército de guerra. Ni siquiera cuando David estaba, había un ejército preparado para pelear con las naciones que se oponían al crecimiento y al desarrollo de Israel. Entonces, los filisteos eran un pueblo emigrante de las agrícolas militares de la isla de Creta. De ahí vinieron ellos. Según Amós capítulo 9, verso 7. Hubo un pequeño grupo de filisteos en la tierra de Abraham, pero llegaron en mayor número poco después de que Israel llegara a Canaán de Egipto. Y ellos estaban organizando varias ciudades, y estas ciudades se llamaban estados. ¿Y sabe qué era lo que le molestaba a los filisteos? Que todo lo que hacían los israelitas le quedaba bien y prosperaban. Y usted sabía que eso despierta la envidia. Eso despierta la envidia cuando a ti todo te va bien, cuando tú estás prosperando. Y eso era el mal que tenían los filisteos, que no aguantaban estar en contra siempre de los judíos. Hasta hoy en día, en el siglo XXI, seguimos con lo mismo. De toda la región del Oriente, el único país próspero, moderno y desarrollado, mire, yo hasta me engranojo diciendo esto, es Israel. Alabado sea Dios. Por eso en esta casa se ama Israel. Alabado sea Dios. El único pueblo desarrollado en todos los aspectos del Oriente Medio es Israel. Al lado están un montón de naciones que ninguno tienen el desarrollo que ellos tienen. Y eso que está pasando ahora, el por qué hay tanta envidia en contra de los judíos, era lo mismo que estaba pasando aquí en Primera de Reyes. Eran muy pocos y estaban muy desarrollados y no tenían mucho tiempo en Canaán. ¿Y cómo va a ser que esta gente le va tan bien sin tener de nada? ¿Tú sabes qué era? Que la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando la presencia de Dios está contigo, sea poco, sea mucho, a ti todo te va a quedar bien. Alguien le da aplauso al Señor. Por eso yo todas las noches le oro al Señor que aquí no se vaya la presencia. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor.
en este periodo era un tiempo difícil, porque en este tiempo era un tiempo como desesperanzador, porque Israel había perdido la fe que ellos habían tenido cuando salieron de Egipto y cuando habían destrozado a los filisteos, a la gente de Jericó y a un montón de gente que se habían presentado en el medio, que no querían que ellos se estableciesen como nación. Pero el pueblo había perdido la fe. ¿Usted sabe por qué? Porque ya el pueblo no se estaba enfocando en la importancia del arca sobre el pueblo, sino en la capacidad de su crecimiento. Y ahí es que llega el problema, que muchos de nosotros nos sentimos como tan preparados que se nos olvida que quien nos llevó ahí fue el Señor. ¿Alguien le puede dar aplauso al Señor? Entonces, cuando salen a la batalla, se presentan grandes circunstancias. Número uno, no pusieron a Dios primero. Se fueron a pelear basado en el conocimiento y en su desarrollo como gente. ¿Y qué pasa con el pueblo? Que entran en grandes batallas, y ahí entra la lectura que nosotros tuvimos, que en un día los filisteos agolpearon y mataron 40,000 de un fuetazo. Samuel era el líder que tenía la batuta en términos espirituales en ese tiempo, pero todavía Elí era el sumo sacerdote. Acuérdese que Samuel no era levita, ni era de la tribu de Leví. Samuel se crió en el templo porque su mamá decidió entregárselo a Dios. Una mujer que fue llorando al templo porque se sentía sola, despreciada en una casa con un hombre con 2 mujeres, y que ella veía, gloria sea el nombre del Señor, que el Cana se sentía cómodo abrazando muchachos ajenos, y ella era estéril y no podía tener hijos, y ella se le zafó y dijo: si tú me das un hijo, ese muchacho te lo voy a dedicar a ti y te lo voy a dar a ti. Pero Samuel no es judío, no es levita, no es de la tribu de Leví, no pertenece a ese grupo. Por eso fue que Samuel nunca lo instaló Elí como sumo sacerdote ni como sacerdote. Es que la mamá, cuando Dios le da el muchacho, cumple con la promesa, y a los 4 años, después de ser detectado que se le quitó la leche y que el muchacho podía comer batata, yuca, pipiota y auyama y hartarse de comida, ella va y se lo entrega al viejo, y el viejo se hace responsable del muchacho, lo induce, lo dirige, lo enseña, pero el muchacho no tenía la responsabilidad de ser sumo sacerdote. Entonces el viejo, aún enfermo y ciego, cumplía con su rol. Sus hijos, llamados Ofni y Finees, estaban trabajando junto al viejo. Amén. Cuando Samuel escucha eso, que el pueblo había perdido y que habían 40,000 en el piso, Samuel habló a todo Israel y salió a encontrar al pueblo en la batalla. Y esto no significa que la batalla fue iniciada por Samuel, porque Samuel no tenía la capacidad de estar iniciando batalla. Algunas tradiciones, manuscritos, hay evidencia de que Samuel no tenía que ver nada con lo que había pasado allí. Pero sin embargo, Israel fue convencido delante de los filisteos y lo hirieron en la batalla con un campo de 40,000 hombres. Mire, hermano, eso es demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando Samuel se reúne con el pueblo, ¿sabe qué hace el pueblo? Los líderes del pueblo, que eran los ancianos, toman una decisión. Alabado sea Dios. Y los ancianos responden con confianza, supersticiosa, y le dicen al pueblo: hay que buscar el arca para que el arca esté frente a nosotros y nosotros peleemos contra ellos. ¿Ustedes sabían qué? Cuando volvió el pueblo al campamento, dice, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no has herido Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arco de Jehová, para que viniésemos entre nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. Tenían convicciones, pero no tenían condiciones. Que no se le olvide esta parte. Tú puedes tener conclusión de todas las herramientas que tú vas a usar para tú echar para adelante, pero lo que va a ayudarte a echar para adelante, ¿tú sabes qué? Tu condición. ¿Qué condición tú tienes delante de Dios? ¿Eres tú una gente que te preocupa en orar?
O ora nada más cuando viene a la iglesia, o ora cuando te acuerdas. Así tú no vas a ser un cristiano productivo. Tú no vas a ser un cristiano productivo sin condiciones espirituales. Es como mucha gente que quieren que Dios lo use en el púlpito con denuedo. Y Dios te va a usar con denuedo si tú no sacas tiempo para leer la Biblia. Es más, hay gente que no tiene ni Biblia. Que no saben lo que es sentarse a estudiar la Biblia. Y quieren hablar de Dios y quieren hacer cosas de Dios. Espérate, tú tienes que tener condiciones. Tienes que preocuparte en trabajar para tener las herramientas correctas para cuando venga el golpe o venga la circunstancia, tú sepas responder. Entonces el pueblo y los viejos del pueblo tenían una mentalidad de que si traían el arca ya todo se iba a resolver. Y eso no es así. Hay cosas que se toman tiempo y que hay que trabajarlas de manera delicada. Eso es como una gente que tenga trauma. El traumado. Usted sabía que la gente la gente más difícil para ver la manifestación de la presencia de Dios en su vida es una persona traumada. Y cuando yo hablo de trauma, estoy hablando de su pasado, no de su vida presente. Aunque presente hay gente que está traumada. Por ejemplo, que fueron violados cuando niños, que tuvieron un momento incómodo en su casa, que su mamá lo trataba como perro, que sus padres no lo valoraban. Hay gente que tienen trauma y que llegan a la iglesia. Y esa gente quiere crecer en la iglesia y quieren desarrollarse en el evangelio. Yo le voy a decir algo a ustedes. Está bien que tú quieras hacer eso, pero hay que tener condiciones para tú desarrollarte. Y una de ellas es que tú sanes todos tus traumas. Y que tú te pongas de acuerdo contigo mismo y tú perdones a toda esa gente que te hicieron cosas que te hacen sentir molesto cuando tú lo ves. Yo lo veo como adorando poco. ¿Es que están atendiendo el sermón? ¿Le pueden dar aplauso al Señor? Era una confianza supersticiosa, Carlos, porque ellos querían que Dios estuviese allí, pero ellos no tenían condiciones espirituales para que el respaldo de Dios estuviese con ellos. Y así hay muchos cristianos, hermano, que oran por su matrimonio y ellos son los principales culpables de destruir el matrimonio. Que oran para que Dios lo eleve y lo lleve a otro nivel de gloria. Y ellos no están haciendo nada para eso, porque hay que romper con una serie de fuerzas espirituales que operan en los aires, que de la única manera que usted es libre de esto es si usted se somete a Dios en el Espíritu Santo y comienza a reprender aquellas ataduras que usted tomó y que usted se puso usted mismo la esposa. Amén. Se fueron los amén aquí, iglesia. Amén. Traigamos así el arca de Jehová. Qué fácil es así. Qué fácil. Vamos a traerlo para que se resuelva. Es como un hermano que le diga, ay, por favor, oren por mí para que Dios me cambie. Y cuando tú pasas la varita mágica, quedan cambiados. Y ahí mismo tú dejas todos los vicios. Y es caqui. Y es fácil. Hay que hacer un trabajo de liberación. Y ese trabajo va conjunto a tu disposición y a tu disposición. Y tú tienes que comenzar a romper con eso tú. Porque por más que yo ore por ti, para que Dios la rompa, si tú no pones de tu parte, usted no va para ninguna parte. Yo me puedo fajar ayunando y orando y vigilando y metiéndome. Ay, Padre, mira a Yadi, mira a Yadi, y Yadi por allá atrás, como un manganzón dando vueltas. ¿A dónde va a llegar Yadi? No va a llegar a ninguna parte. Y perdona que te tome de ejemplo. Así hay mucha gente que quieren que la presencia de Dios esté delante de ellos. Y ellos no tienen condición, tienen el conocimiento. Y saben que Dios puede hacer cosas impresionantes. Pero la condición de ellos no evalúa el registro de la manifestación de gloria sobre su vida. Y ahí es que está el problema. De que hay muchos que están orando y no ven nada. Y el problema no es otro, el problema son ellos. ¿Y sabe qué pasa con mucha gente que terminan siempre culpando la iglesia, al pastor y a los hermanos? Donde el problema serio son ellos.
traigamos el arca de Jehová para que nos salve de la mano de nuestros enemigos. Los ancianos de Israel, después de la batalla de los filisteos, decidieron que la próxima batalla se podía ganar llevando el arca del pacto. El arca del pacto era la representación del trono de Dios. Era guardada en el lugar santísimo. El arca del pacto había estado en otras batallas. Pero ¿cómo estaba la condición de la gente que estaban en otra batalla? Por ejemplo, en Josué 6:6. Josué llevó el arca del pacto para pelear con lo de Jericó. Pero ¿sabe cómo estaba la condición de Josué y del pueblo? Sometida, porque en el capítulo 5 de Josué dice la Biblia que Jehová habló con Josué y le dijo que llevara al pueblo al monte Gilgal y allí lo circuncidó y lo entregó a Jehová y se sometieron a Dios y se quedaron en aquel lugar hasta que se sanaron. Y en el capítulo 6 entonces él decide ir a pelear en condiciones. Hay que tener condiciones espirituales para nosotros ver manifestado al Dios que nosotros le creemos y al Dios que nosotros predicamos. Moisés también llevó el arca cuando peleó contra los medianitas en Número capítulo 31 verso 6. Saúl también llevó el arca en Primera de Samuel 14. David en Samuel capítulo 11 verso 11 también. No era un error, lo único es que no había condiciones. Y cuando tú usas la presencia de Dios, ¿sabe algo? La presencia de Dios no es manipulable. Ahora sí es verdad que se va a ir los amenes. ¿Sabe que hay gente que manipula las cosas de Dios al beneficio de ellos? Líderes cristianos que te meten a Dios en cosas que Dios no tiene que ver nada. Y te dicen, Dios, ya eso es sencillo para la gente mentir. Dios me dijo. Es como los profetas ahora que le están dando pastorado a gente que todavía... Ay, santo. Se fueron los amenes. Tú puedes orar, pero tú puedes orar para que Dios lo ayude a encaminarlo al pastorado. Pero no decir, vamos a ungirlo hoy porque él va a ser pastor. Pastor. Pues el pastorado es como, ay, de hoy en adelante voy a ser arquitecto o voy a ser ingeniero en electromecánica. De hoy en adelante, eso es como que quiere ser licenciado en teología, que quiere tener un título sin estudiar, que no mande todos los últimos sábados de cada mes el trabajo para ver si él va a tener nota. Hay que hacer un trabajo para uno tener los beneficios de lo que uno quiere. Y la gente quiere como la cosa muy fácil, muy sencilla. No lo veo alabando a ustedes hoy. Amén. Estamos aquí, iglesia, dele palmas al Señor. Amén. Vamos a traer el arca del pacto para que nos salve. Los ancianos de Israel sentían con justa razón que necesitaban la ayuda de Dios para ganar la batalla. Pero se equivocaron en la forma de buscar la ayuda. Y así hay mucha gente equivocándose de la forma de buscar la ayuda. En lugar de arrepentirse, de humillarse, de ir a la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Ese fue el método que Dios aprobó para Él ayudarte. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios y Él se exaltará cuando fuera tiempo. Es el método. Y hay gente que quieren utilizar la presencia de Dios sin humillación. Solo le importaba que funcione. Y Dios no trabaja así. Hay que preparar el escenario para Dios moverse. Amén. Y eso requiere tiempo. Eso requiere dedicación. Y no puede haber una vida melaganaria. Ni una vida sin ecuanimidad espiritual. Sin un funcionamiento, sin una responsabilidad de asistencia. Sí es importante asistir a una iglesia. Es importante porque este es el lugar donde usted come espiritualmente. Y si usted no valora el venir aquí, entonces usted no va a ser productivo espiritualmente hablando. Es como eso que decían, no, yo me voy a quedar en mi casa para que Dios me hable. Y Dios me diría que Dios te va a hablar y te va a dirigir en tu casa. ¿Y qué Dios es ese? Hasta que Dios me ministre. Oye eso. Cuando yo oigo esa cosa, yo digo, pero Padre, ¿qué es esto? Sin duda,
Parecía sugerencia brillante lo que los ancianos pedían. Probablemente se sintieron complacidos de haber llevado esta sugerencia tan brillante. Y yo me imagino a Dios sentado allá en el cielo. ¿Y dónde puso Carlos la silla? Dios mío, aleluya. Y yo me imagino a Dios allá sentado en el cielo. Tráeme, Raúl, la silla, corre. Alabado sea la gloria de Dios. Y Dios sentado allá en el cielo mirando a los ancianos. ¡Ay, qué lindo! Míralo a ellos. Van a buscar el arca, pero ellos no saben en el lío que se están metiendo. Se la voy a poner en China. Porque en vez de humillarse, de pedir perdón, de venir a mi presencia, quieren utilizar mi presencia para manipular al pueblo donde ellos están llenos de soberbia, de altivez y de prepotencia. Mira, hermano, sin humildad no hay elevación. Es como el crecimiento espiritual. Sin entrenamiento privado no hay promoción pública. Hay gente que quieren que Dios lo eleve, que Dios haga un montón de cosas con ellos, pero ellos no tienen nada de Dios. Y Dios no va a llegar por arte de magia. Dígale al que está a su lado, hay que hacer un trabajo. No, pero mírelo y diga, hay que hacer un trabajo. Aleluya. Para quienes viendo nosotros, oiga como dijeron los ancianos, nos salve de la mano de nuestros enemigos. Ellos veían el arca como algo máximo, el amuleto de la suerte. Y creen que no pueden perder contra ellos presente. Ellos esperaban que el arca los salvara, no Jehová. El arca era un instrumento, no la presencia. Alábalo. Es como yo andar con la Biblia debajo de los sobacos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. No es aquí debajo de los sobacos. Es aquí. Yo soy cristiano y yo voy a la iglesia. ¿Y qué? Que vaya a la iglesia. Hay una función, hay un trabajo que hay que hacer. Y tú tienes que preocuparte por eso. Porque si no, usted no va a progresar espiritualmente y va a ser todo el tiempo un evangélico malogrado. En lugar de intentar reconciliarse con Dios, en lugar de meterse y humillarse, estos israelitas se propusieron ideas medios supersticiosos para superar la victoria de sus enemigos. En sentido, la mayoría de nosotros imitamos el pensamiento de los ancianos de Israel. Pensamos mil inventos y a veces nos descuidamos de los compromisos de nosotros creyendo que Dios va a responder. Por ejemplo, yo creo en la honra. Yo creo en la honra. La Biblia dice que hay que honrar al Señor y hay que honrar al prójimo. Yo creo en la honra. Ahora, yo lo que no creo en la manipulación. De que tú tienes que hacer las cosas obligado. Y de que si no, que si tú no diezmas, a ti te va a llevar el diablo. ¿Quién dijo eso? El mismo diablo. Pero cuando tú honras a Dios, tú entiendes que tienes un compromiso con Dios y tú quieres que la obra de Dios fluya y brille. Y a ti no hay que pedirte nada. Eso sale de ti. Eso es lo económico. En lo espiritual es igual. Cuando usted quiere ser un buen cristiano, usted se preocupa en ser un buen cristiano y en ser una ayuda. Ellos olvidaron que lo más importante es darle a Dios el trono de su vida y buscar la voluntad de Dios en fe. Se olvidaron de eso, creyeron que ese símbolo iba a hacer con ellos cosas grandes. Hay muchos cristianos como estos ancianos que cuando se ven golpeados por el mundo y por el diablo, se rompen la cabeza para inventar todas las razones de que Dios está debatiendo, excepto la verdadera propia, que es que ellos se alejaron de Él. Y así hay mucha gente con talento, con ministerio, que se alejó de Dios y anda buscando un culpable. Ayer le dije yo a Neida una noticia. Neida, pasó esto y esto. Y la misma respuesta que Neida me dio era la misma que yo tenía. ¿Y usted sabe por qué comenté eso con Neida? Porque yo quería ver la mentalidad que Neida tenía. Y me gustó mucho. Créame que sí, se lo dije a ella, te felicito.
porque yo veo que tú estás pensando igual que yo. Cuando nosotros tenemos motivos contrarios a los motivos reales de Dios, nosotros siempre buscamos excusas para quedarle mal a Dios y para quedarle mal a la iglesia. Y la excusa, hermano, ya la excusa son tan constantes que la gente utiliza la excusa que ya uno se la sabe toda. Entonces me dicen, Neida, esos no son los motivos principales. Totalmente, determinadamente, no son los motivos principales. Que la gente siempre busca una excusa. Nosotros siempre buscamos una excusa. ¿Qué pasa? Que cuando el pueblo no entiende que ellos se habían alejado, entonces los hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto. Y en vez de confiar en el Dios del arca, estaban preocupados. ¿Qué pasaba con el arca? Buscaron el arca. Cuando buscan el arca, la llevan al frente y comienzan a pelear. ¿Saben qué hacen los filisteos? Agarran el arca y le quitan el arca al pueblo. Y se robaron el arca. Y aquí entro en el sermón de esta mañana. La gloria traspasada. La peor batalla que tuvo Israel fue cuando llevaron el arca. Porque sin el arca mataron 40,000. ¿Y usted sabe cuántos mataron con el arca? 87,000. El doble. ¿Aló? Se sentían devastados. Y entonces, para Dios permitir que le dieran la ñapa al pueblo, ¿tú sabes qué hizo Dios? Permitió que los mismos filisteos mataran a Ofni y Finees, que eran los sacerdotes representantes del pueblo, que iban después de Elí. Y eran los que estaban frente a la cosa espiritual. Y Dios permitió que lo mataran. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué show! Cayeron 30,000 hombres de pie. El arca fue tomada. Esto fue lo peor que simplemente perder una batalla. Que la presencia de Dios se la llevaran. Cuando el arca fue tomada y los hijos de Elí fueron muertos, la angustia de Israel ante la pérdida del arca fue inquebrantable. Y cuando Elí escucha esa palabra, parece que el viejo estaba impuesto a jaltarse y a sentarse en una silla. Y tú, el que come sentado, determinantemente se pone gordo. Sí. El comer sentado pone gordo. Y ya el viejo estaba bien pesado de edad. Y yo no sé si la silla en la que estaba sentado era de madera. Yo lo que sé es que cuando él escuchó que mataron a sus hijos y que el arca se la robaron, se fue para atrás y se desnucó y murió. Esa es la decisión de tú querer utilizar las cosas de Dios a tu favor sin hacer lo que te corresponde. Y hay gente que han traspasado la gloria de Dios de su vida y que Dios se ha ido de ellos porque ellos no han querido entrar en razón de que el asunto está humillándote. ¿Y sabe algo? Una de las cosas que menos hacen los cristianos ahora es humillarse, es pedir perdón. Los cristianos de ahora son muy prepotentes. Los cristianos de ahora son muy pecho abierto. Que ellos sí. Y esa generación es una generación que va a morir con muchos problemas espirituales. Porque si hay algo que Dios no quiere saber, es la prepotencia. La tragedia entre la familia de Elí, impresionante. Una de las nueras de la mujer de Finees estaba encinta, cercana al alumbramiento. Ya a ella le faltaba pocos días. Con esto termino el sermón. Y oyendo el rumor de que el arca del pacto se la habían robado y que su suegro murió y que mataron a su marido, ¿sabe qué hizo la mujer de Finees? Se hincó. Y cuando se hincó, rompió fuente. Y cuando rompió fuente, dio a luz porque le sobrevino los dolores de repente al tener tanto dolor. Y cuando nace el muchacho, le preguntan que qué nombre le ponen. Y ella le dijo, pónganle Icabod. Diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Por haber tomado el arca, la muerte de su esposo, la muerte de su suegro. La gloria de Israel ha sido traspasada. Cuando vienen los dolores, vienen porque a veces nosotros no queremos entender el principal objetivo de nuestra vida, y es ser humilde, ser sencillo,
Hay que sacar eso de querer utilizar el evangelio a nuestro beneficio. No se puede. Hay mucha gente que hoy en día están pagando eso y feo. El resultado de querer utilizar las cosas de Dios para ellos beneficiarse y ellos hacer cosas. Usted no quiere que la gloria de Dios sea traspasada. Usted no quiere que la gloria de Dios se le aleje de su vida. Pida perdón. Humíllese. Sea humilde. Acepte la corrección. Hable. Hable. Siéntese con sus líderes. Siéntase con su iglesia. Póngase de acuerdo. Diga lo que no le gusta. Lo que hay que arreglar. Pero hable. No se quede callado. Porque mejor que usted no es nadie. Pero Dios sí es mejor que usted. Póngase de pie en esta tarde. Y a veces perdemos a Dios porque nosotros no nos sabemos manejar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos de una manera especial que tú te glorifiques en nuestras vidas.